El Manchester United tiene nuevo entrenador, eso sí, interino, pero es toda una bomba, porque Ralf Rangnick por fin aterriza en la Premier League. Bueno, Juan, un nombramiento que, bueno, cuando hablamos del Manchester United siempre es un gran evento, y más cuando hablamos de su banquillo, pero después de hablar mucho tiempo de él, por fin está aquí Ralf Rangnick, que hoy me he dado cuenta de que entre la A y la G hay una N. Yo decía Rangnick siempre, y hay una N, es Rangnick. Es como Rang, como el sonido, como la onomatopeya para un teléfono, para un timbre. Hay que hacer así. Rangnick. De todas formas, la gente que sepa alemán de nuestros suscriptores, pues ya nos diréis que no tenemos absolutamente ni idea del idioma, pero entre ellos, Juan, perdona que te corte, entre ellos Andrés Weiss, nuestro buen amigo de la media inglesa, a quien hemos hecho una llamadita para nos cuenta alguna cosilla sobre Ralf Rangnick, que ya sabéis que él es experto en fútbol y alemán. Eso es, así que Ralf Rangnick que llega pues a bombo y platillo al Manchester United con un acuerdo como técnico interino hasta final de temporada y luego parece ser que va a estar y permanecer en Old Trafford 2 años más como consultor del equipo. No obstante, no podrá estar para el partido de este próximo fin de semana contra el Chelsea. Ya sabéis, un encuentro bastante importante para el equipo mancuniano, pero que no obstante tendrá que esperar al técnico alemán. Buscaba el Manchester United un interino durante medio año y lo ha conseguido, ya decía Juan. Después las informaciones lo que dicen es que estará 2 años más como consultor, como asesor, como queráis llamarlo. Ahora vamos a hablar un poco más sobre ese puesto, pero lo primero, lo más importante es quién es Ralf Rangnick. Y es que aquí estamos hablando de un hombre que tiene un nombre muy reputado en el mundo del fútbol, sobre todo por la gran reputación que ha adquirido el fútbol alemán desde los banquillos, y es que aquí, Juan, es donde se considera a Rangnick uno de los padres de este nuevo estilo, por decirlo de alguna forma, nuevo, moderno estilo alemán que manda en el fútbol europeo. Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, entre otros tantos. Sí, sobre todo mentor ha sido de manera casi directa de técnicos como Hasenhüttl, Nagelsmann o el propio Tuchel, porque han estado involucrados en clubes en los que Rangnick ha estado en diferentes capacidades, bien como entrenador o bien como director deportivo, pero la verdad es que ha sido una persona revolucionaria dentro del mundo del fútbol alemán precisamente porque casi podríamos decir que viene desde fuera, porque él, como casi todos los técnicos, procede de una previa carrera como futbolista, pero una carrera muy modesta. Se formó en la cantera del Stuttgart, no le fue demasiado bien como futbolista y ello le llevó a también formarse como profesor de inglés y de deporte, lo cual, pues bueno, le da una nueva perspectiva. Sobre todo, él dice que en esa carrera universitaria se da cuenta de lo lejos que está el fútbol de los estándares marcados por otro tipo de deportes, en el nivel de entrenamiento que llevan, lo avanzado que tienen en cuanto a técnicas, en cuanto a análisis. Se veía que el fútbol estaba muy atrasado. Entonces él, como casi un outsider del mundo del fútbol, pues proporciona esa idea que fue absolutamente revolucionaria después. Hay un dato que parece una tontería, pero que tampoco me lo parece como tal, y es que controla bastante el inglés, ya desde sus inicios, pero lo hemos escuchado en alguna conferencia también. Es un entrenador, un hombre que habla perfectamente inglés, y esto en la Premier League también sabéis que tiene su importancia. Empezó muy joven como entrenador, con esas labores de técnico. A los 25 años ya era entrenador-jugador en el Victoria Backnang, un equipo que ya sabéis es puntero en nuestros corazones, pero creo que también tiene cierto sentido respecto a las apuestas que él suele hacer con entrenadores jóvenes, con Nagelsmann, con Hasenhüttl en su día, con Thomas Tuchel, cuando todavía Thomas Tuchel incluso era el jugador y él ya le veía destellos de entrenador para acabar convenciéndole para que ocupase un banquillo. En este club, además, el cual también estaba involucrado su padre, era, además de entrenador-jugador, prácticamente utillero, médico y prácticamente todo en el club. Que también define al actual Rangnick. Eso es una persona que ya veremos que le gusta controlar absolutamente todo. Después de esa etapa inicial volvió al Stuttgart, un club al cual regresaría de manera recurrente en su carrera, esta vez en las categorías inferiores, como supervisor de algunos equipos de categorías inferiores, y teniendo sobre todo como gran mentor en su carrera a Helmut Gross. Sin embargo, él se sintió pues decepcionado con el Stuttgart después de que no se le ofreciera el puesto de técnico asistente, de segundo entrenador en el equipo en 1994, y ahí es cuando se marcha y empieza de alguna manera, Nacho, su periplo
por el fútbol alemán, que tiene etapas muy cortas y muy intensas. Eso es, muy intensas y también hay que reconocerle que en muchos casos exitosas. Asciende a la Bundesliga 3, a la tercera categoría del fútbol alemán con el SSV Reutlingen y luego asciende a la segunda categoría con el Ulm en 1997 para después, al año posterior, ascender a la Bundesliga. Así que empieza ya siendo un entrenador bastante especializado en todo el tema de los ascensos. Llega su primera gran oportunidad en el Stuttgart, precisamente el club del que hablábamos antes, en 1999. Sin embargo, no es una etapa, como decía Juan, muy larga porque en 2001 se marcha después de ciertas diferencias con la directiva que tenían que ver con el proceso de renovación que él quería llevar a cabo y que desde arriba no estaban tan de acuerdo con esas líneas maestras. Esta es una constante que se va a repetir en toda la carrera de Rangnick. Él es muy rupturista, ve que el fútbol está organizado de una manera muy tradicional, muy disfuncional, quiere cambiarlo absolutamente todo. Había incluso una broma que se decía que le contaba a los conductores de los autobuses cómo tenía que conducir, como intentando ejemplificar hasta qué punto quería controlar absolutamente todo, y esto le ha llevado a muchas veces ser despedido o dimitir. En este caso en el Stuttgart fue simplemente un despido. Después tuvo una etapa en el Hannover 96 en la que le pasó algo muy similar. Él consigue el ascenso a Bundesliga, pero es despedido en 2004 de nuevo por desavenencias con la directiva. Lo mismo en el Schalke 04, en el cual se ganó el respeto de la afición, pero no tanto de sus jefes, y de nuevo apenas aguanta un año en el puesto. Así que vemos esos periodos muy cortos, muy exitosos y sobre todo muy intensos de una persona pues que le gusta manejarlo absolutamente todo. Eso sí, va creciendo su figura en el fútbol alemán, y es que en 2006 le llega la oportunidad en el Hoffenheim, un Hoffenheim que tiene mucho que ver toda esa buena fama que se creó con el tiempo con Ralf Rangnick, y es que ahí lleva un equipo de provincia, como es el Hoffenheim, a tercera división de tercera división del fútbol alemán a la Bundesliga. Como ahí todas se llaman Bundesliga, pues me acabo haciendo lío, pero de la Bundesliga 3 a la Bundesliga con 2 ascensos consecutivos. En el primer año, en la 2008-2009, deja al equipo séptimo, que es también muy relevante dejar al equipo séptimo en tu primer año en la élite del fútbol germano. Ficha a jugadores locales y desconocidos como, os van a sonar de algo, Dembaba, Luis Gustavo o Carlos Eduardo, pero también a analistas y profesionales para su staff que revolucionan el club de una manera integral, de arriba abajo. Y esto también es interesante porque otra vez tocamos lo mismo. Con Rangnick no solo se está hablando de mucha labor de ojeo, de mucho tratamiento de datos, porque también es un gran amante, un gran creyente del Big Data, sino que también a nivel estructural toca muchas cosas. Sí, el Hoffenheim que sorprendió a todo el mundo. De hecho, por ejemplo, mereció los elogios de Joachim Löw, que por aquel entonces era un técnico muy reputado en la selección alemana, que elogió el fútbol del Hoffenheim en un partido muy sorprendente en esa primera temporada contra el Bayern. Dijo que era el mejor fútbol que había visto, y no solo destacaba en el fútbol, sino, ya decimos, en toda la organización del club a nivel integral. Sin embargo, de nuevo, un aspecto que no pudo controlar fue lo que le llevó a renunciar en su puesto del Hoffenheim ya establecido en la Bundesliga. Sin embargo, cuando se produjo la venta de Luis Gustavo al Bayern de Múnich por 20 millones de euros sin que él lo supiera, un poco a sus espaldas, él decidió marcharse del club por su descontento. Esto lo tengo que decir, por supuesto, como somos tontísimos, haciendo el guión hemos puesto 20 euros en vez de 20 millones de euros, y claro, la frase mejora mucho, ¿no? Cuando venden Luis Gustavo al Bayern de Múnich por 20 euros sin consultarle, se marcha, hombre. Ahí hubiera tenido mucho más sentido. Le cabreó bastante que le dieran por un billete de 20 euros. Fueron 20 millones, perdonad que ahí nos hemos equivocado, pero solo para nosotros. Tras eso, una segunda etapa en el Schalke 04, en el que gana la Copa y además llega a semifinales de la Champions. Sigue creciendo su nombre también en el apartado internacional. A los 8 meses tiene que dejarlo por problemas psicológicos y físicos, pero sí que vemos que ese Schalke 04, que en su día nos llegó a hacer pensar que podía hacer cosas grandes, que fue eliminado, por cierto, por el Manchester United, y que luego Manchester United recibió aquella paliza del FC Barcelona. Después de ese Schalke 04, ya el nombre de Rangnick se había establecido definitivamente a nivel continental en el fútbol europeo. Y esta es de nuevo una clave en la vida y en la trayectoria de Rangnick. Hemos visto que ha ido creciendo poco a poco como entrenador, que nunca deja atrás esos problemas con las directivas, esos constantes enfrentamientos, esa obsesión por ser el absoluto jefe en los equipos en los que está. Sin embargo, aquí llega una pequeña crisis personal. Ya decimos, no hay un diagnóstico claro sobre lo que le sucedió, pero básicamente estaba
muy quemado del ritmo de vida que llevaba, tiene que hacer un alto en el camino, tiene que descansar, está prácticamente un año inactivo, lo cual le provoca algo muy interesante y es que dé un paso hacia atrás y deje los banquillos, al menos de manera temporal, para dedicarse casi eminentemente a la labor de director deportivo. Y es aquí cuando llega probablemente su etapa más exitosa, la cual no es en los banquillos, sino ya decimos como director deportivo, director global del grupo Red Bull, tanto en Austria como en Alemania. Supervisaba a los dos equipos y sobre todo aquí tiene una parte vital de importancia en el crecimiento absoluto de estos dos equipos para convertirse en equipos regionales de divisiones muy inferiores a equipos que son candidatos al título, participantes en Champions y sobre todo muy atractivos y grandes descubridores de talentos. Y aquí, Juan, una cosa muy interesante es que, a pesar de apartarse de los banquillos para pasar a los despachos, tiene 2 breves periodos como interino en la temporada 15-16 y en la 18-19, cosa que se parece bastante a lo que sucede ahora en el Manchester United. Eso es, él hay un momento en el que quiere fichar a Hasenhüttl para el equipo y ve que todavía no está disponible, que no lo puede sacar de su anterior equipo, entonces se pone él como interino y de nuevo le sucede lo mismo con Nagelsmann en esa segunda etapa. Entonces él se pone como interino y ya dices tú bien, Nacho, que es muy similar a lo que quiere el Manchester United, porque se ve que Rangnick sigue teniendo ese deseo y esa pulsión por entrenar, que si lo requiere el equipo va a estar ahí, pero que no necesariamente necesita o tiene esa necesidad de protagonismo y de ser el entrenador, que él está muy bien entre bambalinas y que él está contento con una labor de supervisión desde la dirección deportiva, así que es algo que podría casar bastante bien con la situación actual del Manchester United. Y ya poniendo fin a esa etapa del Leipzig y del grupo Red Bull en general, él se marcha porque parece que desde sus últimas etapas ya está buscando nuevos retos. Precisamente le llega a su puerta una llamada del Milan, parece que está muy cerca de fichar en la temporada 2019-2020, a finales de temporada, por el Milan en una especie de rol integral que le tendría como director deportivo y como entrenador. Finalmente ese acuerdo se cae y por lo cual finalmente decide ya dejar el grupo Red Bull. Y desde entonces ha estado buscando un puesto que se adecúe a sus circunstancias, pero como decimos es una persona muy exigente y no siempre es sencillo que él acepte o que un club esté dispuesto a darle las llaves de su equipo. Por lo que sea, lo de estar en el Lokomotiv de Moscú, el club en el que el club que ha abandonado el país al Manchester United, sonaba un poco a, bueno, vamos a hacerlo un poquito no de trampolín, pero de etapa de transición, pero mucho cariño no la ha cogido a los rusos tampoco. No, y sobre todo que parece una persona que tiene muy claras sus prioridades y en cuanto ve que hay un proyecto que le llama, como le pasó en el grupo Red Bull, él estaba muy a gusto allí, pero llamó el Milan, era un proyecto que le interesaba más y decidió marcharse, pese a que luego colapsó y se quedó sin trabajo. Yo creo que el Lokomotiv era una cosa de que ya se veía mucho tiempo sin tener que trabajar. Yo creo que una persona tan inquieta como él, desde luego necesitaba algo, pero habían llamado a su puerta el Everton, que finalmente acabó eligiendo a Carlo Ancelotti, le llamó el Chelsea, pero para una etapa muy corta de interino que él sintió que no iba a poder tener un impacto y finalmente acabó eligiendo a Tuchel. También le volvió a sonar su nombre con el proceso de elección del Tottenham, el propio Milan. Entonces ha estado ahí en el disparadero para ser nombrado en posibles nuevos puestos, pero ya decimos, tanto los clubes tienen mucha reticencia a nombrarle, como por ejemplo ha podido ser el caso de la Federación Alemana, cuando hubo ese relevo de Joachim Löw, puede haber cierto miedo a decir, ostras, este es un tipo que quiere controlarlo todo y no sé si estamos dispuestos a dárselo. En algunos casos es por eso, en otros casos tú bien sabes que en determinados clubes, en muchos clubes, hay demasiada gente acomodada que quiere hacer las cosas de una manera como se lleva haciendo siempre y que a este tipo de revoluciones, aunque vayan a ser positivas, no les viene bien. Claro, es el caso de Rangnick, por supuesto. Absolutamente. O, por ejemplo, también están los casos como el Tottenham, que no tendría sentido fichar a una persona que tiene tanta vocación de dirección deportivo cuando ya has fichado a Paratici, porque son dos personas que se van a pisar y van a estar en constante conflicto. Ahora por eso nos preguntamos por qué el Manchester United ha elegido a Ralf Rangnick como ese técnico interino que va a hacer esa etapa de transición hasta que en verano, como bien ha confirmado el club, busquen un entrenador definitivo. En primer lugar, hay un punto que a nadie se le escape, es la disponibilidad. El Manchester United buscaba a alguien que estuviera libre o a alguien que no fuese muy difícil sacarlo de donde estaba. No había nada que hacer para el Lokomotiv de Moscú a la hora de convencer a Rangnick y no ha habido demasiado problema al respecto.
Con esto lo que nos tenemos que ya apuntar es al futuro, al verano. Desde Inglaterra los dos nombres que suenan, y me extrañaría mucho que se salieran de ahí, son Erik ten Hag, entrenador del Ajax, y Mauricio Pochettino, entrenador del PSG. En ambos casos lo que creo que es relevante es destacar que los dos van a tener contrato en verano. Ninguno de los dos se queda libre, así que por ahí va a tener que haber una salida, ya sea con pues, un cambio de entrenador en alguno de los dos clubes o directamente pasando por caja. Pero un punto está claro que es la disponibilidad que tenía Ralf Rangnick. En segundo lugar, y esto ya lo hemos ido comentando un poco durante el vídeo, es también el estilo de juego bastante actualizado que tiene Ralf Rangnick. En algún otro vídeo, en algún otro directo hemos comentado que el Manchester United, en cuanto a la calidad desde el banquillo, parecía que iba siempre rezagado respecto a la evolución que han tenido muchos clubes de la Premier League en estos últimos tiempos, Liverpool, Manchester City, Chelsea, y ahora con Ralf Rangnick está, como decíamos antes, contratando a uno de los padres de este estilo que ahora tanto triunfa, no solo en la Premier, sino también en Europa. Sí, hemos visto que el propio Rangnick define su estilo como muy similar al que implementa Jürgen Klopp en sus equipos, pues un estilo muy dinámico, como prácticamente rock and roll, muy contrario a la posesión por la posesión o a ese fútbol control, y sobre todo con mucho hincapié en la presión, como hemos visto en todos estos técnicos de escuela alemana. Tiene Juan, perdona, una charla, una conferencia en The Coach's Voice en 2019, creo que en 2019, pero no sé, en 2021. El caso es que en esa conferencia él deja muy claro sus líneas maestras, y él mismo es el que dice lo del rock and roll, lo de Jürgen Klopp. Parece que él es también uno de los mentores de Jürgen Klopp por cómo habla de su estilo de juego, aunque en este caso no hay unas líneas tan claras, pero también es interesante, por ejemplo, ver cómo en ese manejo de datos que tiene, en esa concepción tan meticulosa que tiene el fútbol, habla en esa charla de que en su último año en el Leipzig, en el RB Leipzig, de los 75 goles que marcaron, más de 60 llegaron a recuperar el balón 10 segundos o menos antes. Así que estamos hablando de un entrenador que no negocia algo que el Manchester United, y así lo dicen los datos, echa bastante en falta, como es la presión. Sí, porque de hecho el Manchester United es el cuarto equipo de la Premier League con menos presiones en el tercio ofensivo cuando un jugador recibe, conduce o pasa. Así que veríamos que es un choque cultural absoluto. Sería un equipo que pasa de no presionar en absoluto a practicar un juego mucho más centrado en lo que ahora mismo domina el panorama del fútbol internacional. Además, Rangnick es una elección que pues tiene cierto sentido para el Manchester United por ese futuro como consultor que, no obstante, está por ver en qué condiciones va a ser y cómo se materializa en concreto, porque de momento ya sabéis que pues con la última hora tampoco tenemos muchos detalles al respecto, pero desde luego él es un gran planificador, un gran director deportivo, que yo creo que esa etiqueta se le queda pequeña porque ya decimos que va mucho más allá de simplemente fichajes, pero no obstante es una labor en la que destaca mucho con descubrimientos que pues han estado en la estela del panorama internacional del fútbol. Sí, hay nombres como Draxler en el Schalke, como Firmino en el Hoffenheim, Keita y Haaland en el RB Salzburg, Werner o Upamecano en el RB Leipzig. Hoy todos ellos, quizá Draxler se ha quedado algo más corto, pero todos los demás han irrumpido en la primera línea del fútbol europeo. De hecho, en la BBC cuentan, después de este fichaje de Rangnick, que desde el Manchester United confían en su experiencia como un elemento fundamental en términos técnicos y estructurales. Y es aquí donde queremos terminar el vídeo comentando los posibles problemas que puede haber con Ralf Rangnick, porque me llama mucho la atención esto de hablar de él como una persona que puede ser muy interesante en términos estructurales, en términos incluso de decisiones. Rangnick nos ha demostrado en toda su carrera, Juan, que es un entrenador, director deportivo, como quieras llamarlo, que necesita tenerlo todo bajo su control, necesita que le entregues las llaves del club. Y eso no parece ser lo que está haciendo el Manchester United con él. Sí, el control se lleva hasta tal punto de él es quien elige los entrenadores de los equipos de las categorías inferiores, cómo se disponen los campos, cómo se entrena, analistas, el staff, a nivel de reclutar nuevos jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya os hemos contado en muchos vídeos previos que el Manchester United es un equipo que tiene piezas muy raras, un poco un equipo Frankenstein, y que, por ejemplo, ahora nos queda la duda de qué va a pasar con John Murdoch y Darren Fletcher, que, como sabéis, son director deportivo y director técnico de reciente nombramiento. Entonces,
en principio ellos están ocupando el rol que Rangnick va a ocupar desde su llegada al Manchester United. Entonces, o bien se prescinde de ellos, o bien se les integra en un nuevo rol, pero desde luego ahí va a haber un primer choque. También habrá que ver cuál es el rol y esa compatibilidad con Ed Woodward. Ya sabéis que él se marcha en enero, que había estado haciendo a las veces un poco de persona que supervisa más a nivel global el club, pero que no obstante también va a permanecer como consultor o este rol como queráis llamarlo. Entonces va a haber de nuevo un choque entre Woodward y Rangnick, y ya decimos Rangnick, por la experiencia y por la historia que tiene, es una persona que si no se le concede absolutamente todo lo que se le ha prometido, se marcha. Es una persona que o bien se marcha o bien genera un clima muy disruptivo en el que acaba siendo despedido. Entonces, una de dos. O Rangnick ha aceptado por el mero hecho de ser el Manchester United un rol en el que él sabe que no va a tener los plenos poderes que normalmente exige y no tiene ningún problema al respecto, se lo toma como una breve etapa para volver a entrenar y que quizá eso le sirva para incorporarse a otro equipo, mientras en el Manchester United tiene un rol más irrelevante, porque dicen literalmente que va a ser consultor, asesor. O, por otra parte, Rangnick lo que está esperando es que sean 6 meses muy exitosos y que no le quede otra al Manchester United que decir, ostras, te queremos de verdad implicado en el proyecto. Y sea entonces cuando Rangnick diga, entonces quiero las llaves de este proyecto. Veremos si luego con Pochettino, con Ten Hag, pero parece que, o sea, se hace un poco extraño que la elección del próximo verano no vaya a tener en ella, no forme parte de ella, Ralf Rangnick en cuanto a plenos poderes. Y además me parece muy llamativo que esta temporada, ya en el plazo inmediato, no sé hasta qué punto tiene un equipo que le permita jugar a lo que él quiera. Ya hemos visto que Cristiano Ronaldo, si lo quieres integrar en el 11, es complicado obligarle a presionar por las condiciones físicas en las que está. Goles te va a marcar, pero centrales que puedan correr hacia atrás, no sé si precisamente es el perfil, por ejemplo, de Harry Maguire, que es un central muy bueno en el juego aéreo, pero no necesariamente corriendo hacia atrás. Y luego, además, de cara al verano, Pochettino y Ten Hag son brillantes técnicos, pero que no necesariamente encajan con esa idea que tiene de fútbol y que querrá implementar Rangnick de manera integral en todo el proyecto y en todo el Manchester United para que todo el mundo juegue a una. Entonces ahí vamos a ver varios terrenos que pueden ser un poco pantanosos. Nos queda la duda, que no se va a poder resolver de otra forma que con el paso del tiempo, para ver qué sucede con Ralf Rangnick en el Manchester United, pero esta es un poco la introducción del nuevo técnico interino de los Red Devils. Ahora os esperamos a vosotros en comentarios para que nos digáis qué os ha parecido este nombramiento, qué esperáis en el futuro de Ralf Rangnick en el Manchester United. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, pues tenéis el botón de unirse y os convertirse en miembros de la media inglesa a cambio de tantas ventajas tan increíbles y tantas horas de vídeos exclusivos para miembros que no tengo tiempo en este vídeo para explicaroslo. Así que confiad en mí y darle a unirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.